¿Qué pensarías si te dijera que los nobles medievales tenían un problema extraño? Estaban estadísticamente más seguros lanzándose a la batalla que aceptando una invitación a cenar. En 1378, recibir una elegante invitación sellada con cera podría haber parecido un honor, hasta que te diste cuenta de que los sirvientes estaban extrañamente bien armados y tu vino tenía ese sabor amargo peculiar. El peligro no se encontraba en el campo de batalla, sino en las mesas de banquetes donde nobles ambiciosos aprendieron a usar la hospitalidad como su arma más mortal. Pero, ¿cómo es posible que una simple cena pudiera ser más peligrosa que enfrentar la espada de un enemigo? Lo que parecía ser una invitación de amistad y respeto era, en realidad, una sentencia de muerte envenenada con astucia. Bajo una capa de amabilidad y cálidas palabras, los nobles medievales ejecutaban asesinatos sin levantar sospechas. La historia está llena de traiciones de este tipo, pero lo que sucedió detrás de las puertas cerradas de los banquetes medievales revela la macabra creatividad que los asesinos nobles cultivaron con el tiempo. Los banquetes eran mucho más que simples comidas. Eran oportunidades estratégicas donde el veneno, disfrazado de vino o dulces, caía en los vasos y platos de los nobles. Bienvenidos al menú de asesinatos. Imagina que estás en una de esas cenas elegantes, rodeado de comida exquisita y buen vino, rodeado de amigos que se muestran amables. Sin embargo, lo que no sabes es que el anfitrión ya ha puesto en marcha su plan para destruirte. Uno de los casos más notorios de veneno en la historia medieval ocurrió en 1448, cuando el emperador Juan H. Paleólogo pensó que estaba asistiendo a una celebración de victorias militares. Este emperador bizantino, con toda su magnificencia y poder, no sospechaba que su vino estaba adulterado con arsénico mezclado con miel, una combinación letal que lo dejaría sufriendo hasta que cayera muerto ante sus cortesanos. Mientras sus consejeros observaban con expresiones imperturbables, Juan sentía como su cuerpo se desmoronaba lentamente, sus manos temblaban, y su respiración se volvía cada vez más difícil. Para cuando el emperador se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Pero este tipo de asesinato era solo un ejemplo. La historia medieval está llena de ejemplos similares, donde el veneno no solo servía para matar, sino también para ridiculizar a las víctimas. Las muertes eran lentas, públicas, y con el tiempo suficiente para que las víctimas se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Es en este entorno donde la hospitalidad se convirtió en una de las armas más peligrosas. Veneno, vino y conversación se entrelazaban en una danza mortal, donde cada brindis podría significar el final. Veneno como un arte de venganza y poder. En el siglo XV, el arte de asesinar a través del veneno se había perfeccionado de tal manera que los nobles medievales lo consideraban una herramienta política más. Los envenenadores eran artistas estratégicos que comprendían la psicología de la confianza y la vulnerabilidad humana. Mientras que en el campo de batalla las armas físicas eran visibles y evidentes, los venenos eran invisibles, escondidos en alimentos y bebidas aparentemente inofensivas. La fórmula para un asesinato perfecto en la Edad Media no era solo encontrar el veneno adecuado, sino también conocer la oportunidad perfecta para su uso. Los envenenadores entendían que sus víctimas, al estar rodeadas de amigos y aliados, se relajaban. Ese era el momento ideal para actuar. Cada banquete se convertía en un campo de batalla sin armas. Cardenal Giovanni de Mettich, 1521. El cardenal Giovanni de Mettich se encontró en una situación que muchos consideraban envidiable: ser uno de los líderes más influyentes del Vaticano. Sin embargo, su poder había generado rivales políticos que no vacilaron en planificar su muerte. Durante un banquete de reconciliación donde las celebraciones de una nueva alianza política estaban en su punto álgido, de Mettich se sirvió vino que había sido preparado con canterela, una mezcla de arsénico y sangre de cerdo, que lo dejaría vomitando sangre mientras sus órganos colapsaban. La forma en que su veneno fue administrado lo dejó atrapado entre la vida y la muerte. Aunque su cuerpo intentó resistir,
Cada gota de vino envenenado lo estaba condenando lentamente, y lo peor era que debía fingir que todo estaba bien ante los ojos de sus compañeros. No solo moría físicamente, sino también políticamente. Un final trágico, pero calculado. Veneno como ciencia en la corte francesa. En la corte francesa, el veneno no era solo un método de asesinato, sino una ciencia. Los chefs reales eran expertos en la preparación de platillos que, a simple vista, podrían parecer una obra maestra culinaria, pero que escondían peligros mortales. En 1354, el rey Carlos V de Francia decidió eliminar a su cuñado, el conde de Hiro. Para hacerlo, los cocineros prepararon un pavo asado relleno de hierbas empapadas en mercurio. El conde, confiado en su buen gusto y el excelente condimento, elogió el plato mientras su sistema nervioso comenzaba a fallar. 3 días después, murió sin saber que el elogio que había hecho a su comida lo había llevado a la tumba. Este tipo de envenenamiento era particularmente astuto porque no dejaba rastros inmediatos. La víctima moría lentamente, sin darse cuenta de que su vida estaba siendo destruida a través de la comida. Envenenadores como artistas. Lo que hacía que los envenenadores medievales fueran especialmente peligrosos no era solo su habilidad para crear venenos letales, sino su comprensión del comportamiento humano. Sabían que las personas nunca esperaban ser asesinadas por sus amigos o aliados más cercanos. Los anfitriones que compartían risas y buenos momentos con sus víctimas eran los más eficaces a la hora de llevar a cabo asesinatos. El veneno no solo mataba físicamente, sino que también traicionaba la confianza más profunda. Los envenenadores también comprendían que ciertos venenos, como el arsénico y el mercurio, tenían efectos psicológicos en las víctimas. Las primeras señales de envenenamiento provocaban nerviosismo y ansiedad, lo que ponía a la víctima en una situación aún más vulnerable antes de que el veneno hiciera su trabajo. La psicología detrás de la traición. Los nobles medievales entendían que la verdadera traición no solo consistía en eliminar a la víctima, sino en destruir su dignidad. La víctima se encontraba atrapada entre la cortesía y la desesperación, luchando por comprender lo que le estaba sucediendo mientras su cuerpo se descomponía lentamente. Este fenómeno psicológico hacía que la muerte fuera mucho más dolorosa que una ejecución rápida, pues dejaba a la víctima con el horrible conocimiento de que había sido completamente engañada. Por ejemplo, el famoso caso de Harold Hardrada en 1066, que aprendió una lección fatal sobre la hospitalidad. Antes de su famosa muerte en Stamford Bridge, Harold había sobrevivido a docenas de batallas confiando en su habilidad para leer a sus enemigos. Sin embargo, cuando el conde Tostig lo invitó a una reunión de estrategia disfrazada de festín, Harold bajó la guardia confiando en las antiguas costumbres medievales de hospitalidad. Lo que no sabía era que Tostig ya había vendido su ubicación a los exploradores de Harold Godwinson, quien rodeó el edificio durante la comida. Aunque Harold escapó de esa cena, la información recopilada durante su noche relajada llevó a su muerte unas semanas después. Es un ejemplo claro de cómo la hospitalidad se utilizaba como un disfraz perfecto para la traición. Los anfitriones medievales, al seguir la etiqueta tradicional, sabían exactamente cómo hacer que sus víctimas se sintieran cómodas, solo para luego traicionarlas de la manera más brutal posible. La hospitalidad transformada en trampa mortal. A lo largo de los siglos, los nobles medievales comprendieron que la hospitalidad podía ser utilizada como una trampa perfecta para sus enemigos. El mismo sistema que protegía a los invitados también podía convertirse en su sentencia de muerte. Cada comida compartida, cada copa levantada en señal de amistad, podría convertirse en la última vez que alguien veía a su familia o amigos. El veneno no solo se convirtió en una herramienta para eliminar rivales, sino también en una forma de manipulación política. Los banquetes medievales eran más que simples reuniones. Eran un escenario para conspiraciones y traiciones, donde los anfitriones no solo servían comida, sino también intenciones ocultas. Y lo peor es que, en muchos casos,
Las víctimas ni siquiera sabían que estaban siendo atacadas hasta que era demasiado tarde. La trágica historia de los Borges. Una de las familias más notorias por perfeccionar el arte del asesinato a través de la comida fueron los Borgias. Aunque operaron principalmente en el Renacimiento, representan el ejemplo máximo de las técnicas que los envenenadores medievales habían estado perfeccionando durante siglos. Cesare Borgia, conocido por su ambición política y su habilidad para manipular a quienes lo rodeaban, no inventó los asesinatos en cenas, pero los llevó a una forma de arte que sus predecesores medievales habrían envidiado. Los Borgias heredaron siglos de refinadas técnicas de asesinato y las convirtieron en una estrategia política bien pensada. Mientras que en la Edad Media el veneno se usaba de manera más cruda, los Borgias lo utilizaron con un sentido casi científico, calculando el momento perfecto para la muerte de sus enemigos. Pope Juan VI es un ejemplo temprano de este tipo de envenenamiento estratégico. En el año 882, su muerte fue el resultado de un envenenamiento lento y doloroso con vidrio molido y toxinas vegetales. Aunque pasó días sintiéndose mal, culpando a su edad y al estrés, la realidad era que su sistema digestivo estaba siendo destruido por su propio vino. Durante esos días, mientras el Papa moría lentamente, sus asesinos caminaban libres, sin que se pudiera identificar el crimen. Esta técnica se hizo tan común que los nobles medievales comenzaron a emplear catadores oficiales para probar la comida antes de que los invitados pudieran comer. Algunos monarcas paranoicos incluso llevaban antídotos personales a las cenas, pero los envenenadores siempre encontraban formas de evadir las medidas de seguridad. La muerte como una obra de arte. La precisión con la que los Borgias ejecutaban sus asesinatos a través del veneno fue admirable. Pero lo más sorprendente de todo esto no fue solo el veneno, sino la teatralidad con la que lo administraban. Cesare Borgia perfeccionó el arte de envenenar lentamente, pero también comprendió la importancia de la teatralidad, saber cuándo hacer una pausa dramática en una comida, cuándo servir el vino en el momento perfecto y cuándo ver a la víctima lentamente caer ante su destino. Los Borgias tenían la capacidad de hacer que la muerte pareciera un acto sublime, como si el veneno fuera una delicadeza más en una fiesta elaborada. Pero en la corte medieval, este arte ya existía, solo que en su forma más sutil y peligrosa. Los últimos días de los reyes y su legado mortal. Al final, el veneno se convirtió en una característica tan común de las cortes medievales que era casi imposible distinguirlo de la política normal. Envenenar a alguien durante una cena no solo era un acto de asesinato, sino una jugada estratégica que determinaba el futuro de las dinastías. Cuando la nobleza medieval comenzó a usar la hospitalidad como una herramienta para la política, las consecuencias fueron devastadoras. Las comidas se convirtieron en una forma de lucha silenciosa, donde la muerte no solo eliminaba a una persona, sino que también cambió la dinámica del poder. Familia tras familia vio cómo se desmoronaban, a menudo debido a traiciones internas, envenenamientos secretos y planes políticos que se tejían bajo la apariencia de cenas festivas. Lo más aterrador de todo era que, aunque estas muertes parecían accidentales o naturales, no eran más que los resultados de una guerra invisible librada en las mesas de banquete. El destino de los reinos medievales se selló muchas veces entre una copa de vino y un trozo de pan, el envenenamiento como parte del sistema medieval. En última instancia, la política medieval fue una de las primeras en reconocer al veneno como una herramienta legítima de poder. La historia ha sido testigo de cómo las mesas de banquete y los brindis, que deberían haber sido símbolos de unidad y amistad, se convirtieron en los momentos más peligrosos de la vida de un noble. Mientras las familias luchaban por el poder, las cortes se llenaron de traidores y asesinos, y el veneno se convirtió en la llave maestra para derrocar a reyes, cardenales y nobles. La leyenda de los Borgias, aunque prominente en el Renacimiento, fue solo el pico de un iceberg que se había ido formando a lo largo de siglos de historia medieval, donde cada fiesta, cada banquete, podría ser la última oportunidad de tomar el poder o perderlo para siempre.
La lección histórica. La lección que nos deja la historia medieval es más que una advertencia sobre los peligros de las cenas. Es una reflexión sobre la fragilidad del poder y la naturaleza volátil de la confianza. En el pasado como en la actualidad, el poder puede ser desmantelado desde adentro, y aquellos que están más cerca de nosotros son a menudo los que tienen más posibilidades de traicionarnos. En las cortes medievales, lo que parecía ser una muestra de lealtad a menudo era una simple fachada, y las amistades más cercanas podían ser los mayores enemigos. Las consecuencias de confiar en alguien que parecía ser un amigo, un aliado o un compañero de cena a menudo resultaban fatales. La invitación a la cena, la verdadera prueba de confianza. Así que la próxima vez que te sientes a cenar con alguien, recuerda que, en la Edad Media, el banquete podía ser tanto una oportunidad para compartir una buena comida, como una posibilidad de enfrentarte a tu final. Los nobles medievales, más que nadie, sabían que aceptar una invitación no solo significaba compartir comida y vino, sino que podía ser la última vez que respiraras. La hospitalidad, ese acto sagrado que se consideraba inviolable, había sido transformado en la herramienta más temida de la política medieval. Y los reinos que alguna vez fueron poderosos se desplomaron, no por el ataque de un ejército, sino por la traición susurrada entre copas de vino. La política medieval y la historia de los banquetes han demostrado que en las cortes, la traición no solo era común, sino casi inevitable. Y aunque los Borgias son los más famosos por su maestría en esta técnica, su legado es solo una parte de una tradición mucho más antigua y peligrosa: la muerte, disfrazada de hospitalidad.